Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Neptalí y como el título dice, es Neptalí con P. Aficionado a la tecnología y la cultura digital y general. Amante de mi esposa, mis hijas y por supuesto mi familia. Soy venezolano y he tenido la oportunidad de vivir en varios países. Y gracias a esas experiencias de vida, soy un fiel creyente de que el mundo sería mucho mejor con más sentido común. He querido entrar en el mundo del podcast y en mi mente había muchos temas posibles, pero para vencer el miedo de dar el primer paso a esta nueva experiencia, he decidido hablar de tecnología y fotografía. Así que ven y acompáñame en esta nueva aventura. En este podcast, el tercero de la serie del curso básico de iniciación a la fotografía, les estaré hablando de los lentes, también conocidos como objetivos, y la distancia focal. Para todos los que compramos una cámara y que nos trae un lente kit, por lo general el 16-50 mm, con un f variable desde 3.5 o 5.6 de diafragma, lo más recomendable es practicar con estas distancias focales que nos van a ofrecer este kit de iniciación y así descubrir con él la versatilidad que conseguimos con estos lentes zoom, que puede ser más o menos angular, depende del que tengamos, sin necesidad de gastar aún en lentes más costosas. Es importante practicar con ellos si aún no descubrimos qué tipo de fotografía es la que nos apasiona. Entonces comencemos por las lentes. Todas las cámaras deben usar lentes o los conocidos objetivos. Estos pueden llegar a ser la parte más importante de una cámara. Según su calidad, podremos tomar imágenes más definidas y nítidas o conseguir ciertos efectos deseados para tomar fotos según la situación en la que estemos o querramos tomar una fotografía. Pueden ser intercambiables o fijos, dependiendo de la cámara. Por supuesto, en nuestro caso serán intercambiables. Para saber un poco más de ellos, lo indispensable es conocer que están compuestos de cristales. No uno, sino varios de ellos. Y cada lente tiene una función: corregir distorsiones o aberraciones cromáticas, enfoque, distancia focal, ajustes de colores y otros. La parte exterior puede ser de metal o de plástico. Y veremos que tienen anillos o anillos que nos van a servir para enfocar o cambiar la distancia focal que queremos utilizar en este caso. Por lo que según la cantidad de lentes que tenga incorporada y su calidad de fabricación es que va a determinar más o menos el precio de cada uno de los objetivos. En su exterior podemos observar una gran cantidad de números y siglas o letras. Ellas nos van a indicar, dependiendo de la marca, distancias focales, apertura de diafragma, si es de enfoque manual o automático, si son objetivos macro, el tamaño o el diámetro para los filtros, si es estabilizado o no, y los demás por lo general van a ser siglas específicas de cada marca. Para nosotros que estamos comenzando con nuestras cámaras, lo que más nos debe importar ahora que estamos aprendiendo son las distancias focales y la apertura del diafragma. De esto vamos a hablar más adelante. Veamos entonces la distancia focal. Y aquí comienzan algunas de las preguntas para nosotros los fotógrafos nobles y que a muchos nos da dolores de cabeza. ¿Qué lente debo comprar? Según esa distancia focal es que nos va a indicar más o menos qué lente es el que podemos buscar. Primero, para ello será necesario descubrir qué tipo de fotografía queremos hacer. Y es eso quizás un tema que tocaremos y profundizaremos más adelante, porque de verdad que es muy interesante. Antes de realizar una gran inversión, lo mejor es conocer muy bien los lentes kit que vienen con nuestras cámaras al momento de comprar. Para una vez encontrada nuestra fotografía, decidir cambiar nuestro lente kit por alguno de mayor calidad y que sin duda alguna nos permitirá dar un gran salto o una gran diferencia en nuestras fotos. Lo que veremos ahora es los tipos de lentes u objetivos, y aquí hay una gran variedad y podrían clasificarse en principio en 3 categorías: los angulares, los normales y los teleobjetivos. También están los que nos dan efectos puntuales como lo son los famosos ojos de pez. Veamos entonces los 3 tipos de lente que les acabo de mencionar y para qué utilizarlos. Comencemos por los angulares. Y en este entran los grandes angulares o angulares, que nos darán mayor ángulo de visión, mayor perspectiva de todo lo que tenemos enfrente.
¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues estos lentes son ideales para fotografías en interior, por ejemplo como iglesias, museos, fotos de estructuras, donde vamos a necesitar que todo entre en la imagen. Nos van a permitir entonces realizar unos planos abiertos. Los lentes normales no tienen un gran ángulo de visión, pero tampoco aíslan por completo al sujeto en la toma. Ellos nos permitirán entonces ver imágenes más cercanas o reales a lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Son ideales para casi todo tipo de fotografía: retrato, street, bodas, eventos, paisajes incluso. Podemos entonces conseguir con ellos planos más cerrados y concretos, por ejemplo un primer plano. Y en el caso de los teleobjetivos, tienen un ángulo de visión corto y nos permiten enfocarnos en un sujeto. También conseguiremos desenfoque del fondo para resaltar expresiones, por ejemplo, y nos permitirán tomar imágenes a mayor distancia, como por ejemplo fotografía de animales o aves, o fotografía deportiva, incluso la fotografía de retrato. Nos va a quedar muy bien. Hay focales, o lo que siempre comentan los fotógrafos es que la distancia focal ideal para una fotografía retrato está en aproximadamente 80-85 milímetros. Entonces podremos conseguir primeros planos o primerísimos primer plano incluso. En cualquier caso, todos los tipos de lentes cuentan con una distancia focal que viene expresada en milímetros, y es aquella que nos permite distinguir qué lente estamos usando. Los angulares van desde 15 a 35 milímetros, los normales entre 40, 50 y 70 milímetros. Y los que tienen mayor distancia focal, como por ejemplo pueden ser 100 y 300 milímetros, serán también los conocidos teleobjetivos. Pueden ser fijos o variables, o mejor conocidos como los lentes zoom, y contarán con una anilla exterior en el cuerpo del lente que nos permitirá cambiar la distancia focal. Un factor importante que encontraremos expresado en números en nuestras lentes es el diafragma, y los encontraremos con una apertura de diafragma fija o variable, mayormente expresado con una F. Y bueno, tanto hemos hablado de la distancia focal, pero aún no les he hablado de qué es específicamente. Y es como les digo al principio, esto de verdad es un mundo, y para los que estamos comenzando, más todavía. Pero la práctica definitivamente es la que nos va a hacer entender todo esto mejor. La distancia focal, o también conocida como longitud focal, va a ser la distancia que hay entre el centro óptico de la lente y el foco o punto focal de la lente, y esta nos permitirá controlar el ángulo de visión. La distancia focal influirá en el aspecto de cada imagen que tomamos y las sensaciones que vamos a transmitir. Al reducir o aumentar esta distancia cambiando de lente o usando el zoom, lograremos un acercamiento de los objetivos o un aumento del ángulo de la visión. Y la distancia aparente entre los objetos que veamos darán sensación de tener mayor o menor distancia entre ellos. Entonces, a mayor distancia focal, menor ángulo de visión. Y a menor distancia focal, mayor será nuestro ángulo de visión. No olvidemos la importancia que tiene la distancia focal. Y comencemos con nuestra lente kit, por ejemplo, a variar esa distancia, desde 16 a 50 milímetros, y ver las diferencias entre su máxima y su mínima distancia focal y su máxima y su mínima apertura que nos ofrece. Si la pregunta es ¿cuáles lentes podría tener para comenzar? Particularmente te recomendaría el lente kit, por supuesto, un lente de distancia focal fija y un lente zoom que abarque una de gran distancia focal, por ejemplo, un 55-210 milímetros o un 75-300 milímetros. Con estas podrías cubrir cualquier necesidad y luego, más adelante, podrás ir cambiándolas por lentes de mayor calidad y que cuenten con una mayor apertura de diafragma. De a poco entonces vamos conociendo nuestras cámaras. Ya en los capítulos anteriores hablamos de la cámara, el cuerpo y sus partes, cómo están conformadas, cuáles son cada una de las herramientas que nos ofrece, y en este hemos conversado sobre los lentes y la distancia focal. Así ya vamos uniendo en un todo nuestra cámara, nuestro equipo y el que va a ser nuestro compañero en todas esas salidas a cada calle, a cada evento, a cada retrato, a cada persona que querramos nosotros retratar, fotografiar
y por supuesto compartir. Y nada más de momento, te espero en el siguiente podcast para hablar de la correcta exposición o el tan conocido triángulo de exposición. Y los invito a que me escuchen en el siguiente podcast. Muchas gracias y hasta luego.